Ahora vamos a la última entrega de nuestra serie Enviado Especial. Vamos a ver los graves efectos de la guerra que cambió al mundo. Primero, en la vida de millones de ucranianos que ven cómo se destruyen sus ciudades y mueren también miles de civiles. Efectos que también se están viendo en el mundo con insospechadas consecuencias, incluso en la alimentación del planeta. El 11 de marzo, Rusia lleva la guerra al oeste de Ucrania. Bombardea blancos en Lutsk e Ivano-Frankovsk. 2 días después ataca la base militar de Yavoriv, a solo 25 kilómetros de la frontera con Polonia, dejando a 35 muertos. Allí, asesores de la OTAN entrenaban fuerzas ucranianas. La pesadilla de un enfrentamiento directo entre Rusia y Occidente nunca había sido tan real. Este conflicto no es solo, ni siquiera sobre todo, el conflicto de Rusia con Ucrania. Esto es un conflicto entre una gran potencia que se llama Rusia y otra gran potencia muchísimo más poderosa e importante, que es el conglomerado occidental euroatlántico, ¿no? Mientras estamos en Zhytomyr, donde los ataques ya son una realidad cotidiana. A solo un par de cuadras del despacho del alcalde, la escuela pública número 25 es reducida a escombros por un misil. Acá este sector era el del jardín infantil. Si ustedes ven todavía, aquí están varios peluches, los juguetes de los niños. Y también libros. Hay muchos libros, hay muchos cuadernos en todas partes, bueno, por supuesto llenos de polvo, en los cuales hasta hace poco se estudiaba aquí en este lugar. En medio de la destrucción completa de esta escuela pública número 25, esta escalera todavía queda en pie. Vamos a subir por acá para ver lo que nos encontramos. Y esta es la zona donde había una multicancha, un gimnasio techado. Y pasando este sector tenemos los restos de una sala. Todavía está la pizarra. Este es el sector de la biblioteca. Es muy difícil caminar acá porque está todo lleno de escombros. El primer libro, Fuego en Chernobyl. Yo estudié en esta escuela entre 1973 y 1983 y mi esposa trabaja aquí. Ella enseña lengua ucraniana y literatura. ¿Qué explica tanta devastación? ¿Qué llevó a Vladimir Putin, reconocido como un fino estratega, a lanzar una guerra brutal de la que no parece saber cómo salir? Esta decisión fue tomada personalmente por Putin y no fue discutida colectivamente. Putin es el nuevo Milosevic, es el nuevo Saddam Hussein, el nuevo El Assad, el nuevo Gaddafi. Parece como si no existieran más realidades y motivaciones que la maldad de un dirigente. Es una cosa que va muy bien para los guiones de Hollywood, pero que en las relaciones internacionales no se sostiene. También el frente interno complica a Putin. Masivas protestas inéditas en los últimos años congregan a los ciudadanos contra la guerra en Moscú y otras ciudades. El 4 de marzo, Putin promulga una ley que castiga con cárcel la difusión de lo que llama información falsa sobre la operación militar especial. Solamente hablar de guerra puede significar penas de hasta 15 años de cárcel. Esta proximidad cultural es muy importante porque Putin tiene miedo de que Ucrania sea utilizada como una herramienta para acelerar el cambio al interior de la propia Rusia. Sumir en el caos a una potencia nuclear, en la hipótesis de golpes de Estado contra Putin en el Kremlin, que darían lugar a nuevos dirigentes rusos que se encontrarían con la misma situación de seguridad ante sus fronteras, la hipótesis de una guerra civil en Rusia, etcétera, etcétera, es una verdadera, pretender avanzar en esa dirección es una verdadera locura, ¿no? Mientras los rusos retroceden del asedio de Kiev, la retirada deja en evidencia el horror de la guerra. En Bucha, cerca de la capital, los cuerpos en las calles, las fosas comunes llenas de cadáveres y la destrucción total impactan al mundo. Los civiles están siendo sometidos a un sufrimiento indescriptible y la crisis humanitaria es crítica. La devastación es un escenario habitual en las ciudades atacadas por la aviación rusa.
Este es el lugar donde impactó un misil que dejó 4 personas muertas. Aquí había varias casas, vehículos estacionados. Ahí ven ustedes uno de ellos. Y en este lugar había una funeraria, una tienda de ataúdes. Y aquí todavía quedan entonces los restos de esa tienda. ¿Por qué el misil llegó acá? Porque al frente hay una residencia para familiares de la 95ª Brigada Aerotransportada. Ahí ustedes la pueden ver. Resultó con una destrucción parcial. El misil estaba claramente destinado a esa instalación, que es una instalación militar, pero falló. Es una manzana completa que ha quedado totalmente destruida y dejó, por lo tanto, a 4 civiles que vivían en este lugar fallecidos. Es otro de los ataques con misiles rusos que ha golpeado a esta ciudad ubicada a unos 150 kilómetros de la capital, Kiev. Pero las consecuencias son gigantescas para todo el mundo. Esta es la guerra más significativa de la era de la globalización. Rusia y Ucrania representan 1/3 de las exportaciones mundiales de cereales y más de la mitad del aceite de maravilla, por lo que la guerra provoca la mayor interrupción del mercado mundial de granos desde 1973. Rusia también es el primer productor mundial de fertilizantes. La escasez de alimentos y la inflación ya comienzan a sentirse en todo el planeta. Además, Europa depende de Rusia para su abastecimiento de combustibles. Moscú es el mayor exportador mundial de gas natural y el segundo de petróleo. Goldman Sachs pronostica que este año el barril de crudo promediará $130, casi el doble del precio del año pasado. Soy muy pesimista, tal vez no por un alto al fuego, pero sí por encontrar un fin real a la guerra. Creo que en las condiciones actuales es muy difícil de imaginar. Lo que está en disputa es un nuevo orden mundial. Unos Estados Unidos debilitados intentan mantener su liderazgo, reforzando su alianza con Europa Occidental. Rusia pretende retomar su estatus de gran potencia y China mantiene una posición expectante, mientras otros poderes emergentes buscan sus propios intereses. Ni un solo de los llamados BRICS, de las potencias emergentes, estoy hablando de China, por supuesto, de India, de Brasil, de Argentina, de países del Golfo, de Arabia Saudí, ¿no? Se han sumado a las sanciones, ¿no? ¿Qué pasará con todo eso? No lo sabemos, ¿no? Pero todo esto se está decidiendo estos días en Ucrania. Por tanto, es un conflicto que tiene enormes implicaciones para la correlación de fuerzas global. Es la historia ocurriendo frente a nuestros ojos, con un costo humano gigantesco, porque una gran noticia como esta está formada por millones de pequeñas historias. Como la de David Matelo, el pianista que pasa días enteros frente a la estación del Lviv buscando dar un poco de alegría y esperanza a quienes intentan desesperadamente encontrar un refugio. What do you want to say to people with your music? I want to tell them, don't worry. Quiero decirles, no te preocupes, todo va a estar bien. Todo va a estar bien de alguna manera e intenta vivir el momento mientras podamos. Mientras las potencias mueven sus peones, millones de hombres, mujeres y niños pasan días y noches de frío, de miedo y de angustia, sin saber si alguna vez podrán volver a sus hogares, si verán otra vez a sus seres queridos que quedaron atrás y si podrán algún día retomar sus vidas interrumpidas brutalmente por la locura de la guerra.